Espíritu. Quiero que podamos presentarnos en esta noche, en esta tarde, con nuestras expectativas renovadas. Hechos 1:14 habla del estado de las personas que estaban expectantes. Jesús se había ido y había un aposento. En ese lugar se habían reunido y había una santa expectativa. Había una promesa. Jesús mismo había dicho: les conviene que me vaya. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Era la antesala, había como un hueco de deidad. Jesús había caminado, al Padre le había placido que en Jesús habitara toda la deidad, todo metido en un cuerpo. Y de repente ese Jesús parecía ya no estar. Y aunque se había presentado 40 días anunciando el reino venidero, ese evangelio que hablamos hoy, había estado 40 días, pero había una expectativa que todavía estaba latente. Yo últimamente estoy con la inconformidad. Quiero nacer de ese aposento alto. Quiero volver ahí, en donde algunos a lo mejor hablaban entre ellos y se recordaban lo que Jesús había hecho entre ellos. ¿Hey, te acordás? Sí, yo estoy al lado de Bartimeo cuando él lo sanó. No sé, me imagino. Y otro decía: hey, yo estaba al lado de esos dos seres gigantes cuando él ascendió a los cielos. Esos seres dijeron: no teman, así como le ven ascender, le verán volver. Y había una expectativa que creo que en 2000 años y un poco más se ha diluido en medio de su iglesia. Yo ya no siento esa expectativa de decir: Señor, te quiero acá y ahora, te extraño, tal vez porque no caminé físicamente con Él, pero siento la necesidad de que volvamos a ese aposento en el Espíritu y que tengamos una cosa en común. Si había algo en ese lugar, todavía no había lenguas del Espíritu, todavía no había, el Espíritu reposó, no había ascuas de fuego sobre las cabezas. Y yo le pedí al Señor volver a ese lugar. Y miren, me quemé. Ascuas de fuego sobre aquellos que estaban buscando insaciablemente. Él lo prometió. Ahí viene. ¿Cómo será? Tenemos que cerrar los ojos. Me imagino esa mesa en el aposento alto. ¿Qué hacemos? No sé, pero todos tenemos un solo ánimo y queremos que esa promesa se haga real. Hoy todavía estamos en esa etapa de la iglesia en donde la persona del Espíritu Santo es quien tiene la prioridad. El Espíritu prometió revelarnos al Hijo y el Hijo mostrarnos al Padre.
hasta que eso suceda, yo voy a ser un desesperado para honrar a la persona del Espíritu Santo, para preparar el camino, pero también para contagiarte de algo, de un no sé qué que tengo en el pecho y que arde tan fuerte. Yo quiero encontrarme con Él. Y Jesús es maravilloso porque Emmanuel, Dios con nosotros, es hoy. Y en momentos así es cuando se revela la belleza de su persona y podemos ver su rostro. Mira un poquitito ahí al lado tuyo. Mira ahí un poquitito. Su belleza no solamente está en su rostro, sino también está en su cuerpo. Y hoy vamos a abrir un capítulo que no se va a cerrar en tu vida. Toño introdujo muy bien cuando habló de comunión. Y me gustaría empezar hablando de lo que no es. Comunión no es venir a la iglesia. ¿Alguna vez estuviste en un sitio, pero te sentiste solo? Yo iba a la universidad en metro, vivía en una ciudad que había subterráneo, metro, ¿cómo le dicen aquí? Y estábamos todos tan apretados de mañana. De hecho, me pasaba que casi conocía a los del metro porque eran siempre los mismos que se subían en el mismo lugar del tren y a la misma hora. Pero no sabía sus nombres, no sabía quiénes eran. Estábamos juntos y juntos. Esto de no sé de dónde me agarro, pero me sostienen los del lado en cada frenada, en cada parada, ¿no? Pero no les conocía. No sabía sus historias. No sabía en qué trabajaban. Por ahí me enteré de algo escuchando una conversación inevitable porque tenía el teléfono casi al lado mío. Y a veces creemos que la comunión es solamente estar juntos. Esta gente tenía un mismo ánimo. Se juntaba porque había una promesa. Y a mí no me parece casualidad que el Señor haya vuelto a inaugurar este tiempo de aposento alto. Es un diseño del Señor. Hoy me enteré, ¿no?, que se hizo por primera vez después de pandemia. El Espíritu Santo nos está metiendo en una conversación a todos, donde los púlpitos van a ser no tan recurrentes como las mesas, y donde ese que es la luz va a iluminar todo, todo, si es honrado en una mesa. Y yo lo quiero invitar hoy. Bueno, mi nombre es Samuel. Vengo a acompañar a Juanca y a Fabio, amigos del camino. Es un privilegio estar en este lugar, conocer a familia. Vi muchas más veces a esos del metro y a lo mejor te veo por primera vez y ya me sé familia contigo. Y eso es algo maravilloso cuando el Señor nos une. Yo quería en estos primeros segundos traer los saludos de la iglesia que nos impuso manos y nos envió con Juanca. Venimos de Córdoba, Argentina. Venimos de la iglesia de Toma tu Lugar, y me gusta decir que la iglesia nos envió.
Y algo que estamos queriendo empezar a vivir y a practicar, no venimos a entregar una revelación hecha, venimos a entregar preguntas. Venimos a entregar convicciones de que el Señor se está empezando a sentar en nuestras mesas. Y lo único que queremos es prepararle un lugar a Él y que Él gobierne la mesa. Apocalipsis, hay un versículo que dice, lo usamos mucho para el evangelismo. A ver, voy a hacer una pregunta rara. ¿Cuántos evangelistas hay acá? A ver, ¿puedo ver las manos? Bien. Seguramente usaste, qué bueno hacer preguntas así de 5 ministerios, me gusta. Seguramente usaste este versículo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? El que oye mi voz y abre la puerta. Leen la Biblia. Bien, bien. Entraré, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Y cuántas veces lo usamos para presentar el Evangelio, verdad? Hey, el Señor quiere cenar con vos, abrirle la puerta. Pero yo creo que hoy el Señor nos mete en esas cámaras de amor. Me acabo de dar cuenta que estoy sin zapatillas, pero me acabo de dar cuenta. Perdón. Cuando pisé el borde y sentí mis dedos, dije. Pero hoy vamos a seguir hablando de esa comunión que Jesús quiere tener con su iglesia. Él quiere sentarse a tu mesa hoy. Él quiere entrar a tu casa. Y algunos de ustedes a lo mejor están dispuestos a entregar sus llaves. Las llaves de su casa. ¿Quién tiene llaves de la casa acá? ¿Sí? ¿Lo tienen ahí? ¿Puedo escuchar las llaves? ¿Sí? Ahí va. Y a lo mejor le puedes decir al Señor, aquí están las llaves. Aquí tengo las llaves de casa. Toma. Wow. Es bastante segura tu casa, ¿no? Como 30 llaves ahí. Muy bien. Invítalo ya a Jesús, porque no va a llegar más, ¿no? Abriendo tanta puerta ahí. Y de repente esa invitación que hacemos a tal vez los que consideramos no conocen a Jesús, hoy la podemos hacer en medio nuestro y no nos suene básico. El Señor está a la puerta y llama. Y hoy vamos a hacer un llamado a la comunión. Porque el Señor quiere que dejes de estar solo en medio de tu proceso y te entregues al cuerpo. Hay una secuencia hermosa en 1 Corintios. A la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo escribe una carta. Y podemos ver en cada capítulo una secuencia preciosa. En 1 Corintios 11, recuerda Pablo a esta iglesia el momento del pan y del vino. Miren, lo tengo aquí. Y es precioso entender hagan esto en memoria de mí. Pero está 1 Corintios 11 y luego está 1 Corintios. Bien, Tonio sabe. En 1 Corintios 12, 13 hay otro versículo que atrapó mi atención. Pablo nos va dejando pistas. Dice que todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un solo espíritu. Y luego del 12, ¿cuál viene, Tonio? El 13, muy bien, Tonio. Donde habla de un perfecto amor. Un amor que todo lo sufre, que todo lo espera. Tonio, démosle la oportunidad, ¿sí? Luego de 1 Corintios 13 que viene.
el 14 habla de un desarrollo de dones. Y casi Pablo lo anuncia como una secuencia. Dice, deseen los dones, especialmente el de hay que mover un auto. Especialmente el de profecía. Y es que a veces no vemos esto como una secuencia. Queremos los dones. ¿Quién desea, si yo tuviera el poder de impartir un don de sanidad, quién lo quisiera hoy acá? Claro, sí. Ya te imaginaste, ¿no? Los pósters con tu cara y las campañas de sanidad. ¿Quién le gustaría un don de profecía? Él repartió dones y hacemos noches especiales. No estoy contra esas noches especiales, pero hoy va a haber una noche de impartición de dones. No estoy haciendo un ejemplo, pero amén. Si Él quiere, Él lo reparte. Si Él quiere, lo reparte. Y de repente hacemos un congreso sobre el amor. Me voy al 13 de vuelta. Del 14 me voy al 13. Y hablamos del amor y de cada una de esas palabras que lo definen. Un amor tan puro, tan... Y creemos que por estar en una reunión hablando de una información, eso nos forma por dentro. Y tal vez hablamos de unidad. En 1 Corintios, ahora estamos restando, Tonio, 12. Tal vez hablamos de unidad. Pero sin el bautismo del cuerpo. Hoy vamos a volver a 1 Corintios 11. Hoy vamos a dejar todas nuestras expectativas y nos vamos a centrar en aquello que el Señor dijo: hagan esto en memoria de mí. Y si Jesús está esperando que nosotros como iglesia hagamos algo en memoria de Él, yo quiero hacerlo. Si Jesús tiene una mínima expectativa de que vos y yo hagamos algo en memoria de Él, yo quiero hacerlo. ¿Vos también? ¿Quién dijo yo también? Gracias, yo también. Hay una historia que lo voy a pasar muy rápido. Está en Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Porque viniendo para acá, supe que algunos de ustedes están como en un tiempo de deadline con el Señor. Quieren un evangelio de amor, pero viviendo amor. Quieren un evangelio de poder, pero experimentando el poder. Quieren un evangelio de verdad, viviendo en verdad. Y algunos de ustedes han llegado a este lugar como esta historia de la viuda de Sarepta. ¿La recuerdan? ¿Sí? Son muy entendidos ustedes. En Primera de Reyes 17, del 8 al 16, hay una viuda que se encontraba en una crisis absoluta. Solo le quedaba en su casa, tenía un hijo y le quedaba en su casa un poquito de harina y unas gotas de aceite. Su plan era simple: cocinar ese último poquito de lo que tenía. Iba a comer ella y su hijo, y simplemente el plan era dejarse morir. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por esos desiertos de decir: esta es la última. No sé si vuelvo a creer en la iglesia. No sé si vuelvo a creer. Y a lo mejor estás herido por legalismos,
por sistemas piramidales, porque no ves a Jesús. Y yo quiero entrar otra vez a una herida tal vez no resuelta y pedirte que juntos, unánimes como en Hechos, esperemos la promesa. Jesús se iba a manifestar si hacíamos algo en memoria de Él. Él iba a estar en un lugar. Y yo no sé cuál fue tu proceso, pero recién mencionábamos nuestro destino. Y quiero hablarte de procesos mientras te hablo del destino. Para poder llegar a Apocalipsis 22 y decir, el espíritu y la esposa dicen ven, tenemos que llegar a Apocalipsis 19, donde dice, alégrense porque la esposa se ha preparado. Hay una preparación que depende de vos y de mí. Perdón si hablo en argentino, tengo ese defecto. Hay algo que tú y yo necesitamos activar. Y esto es la preparación de la esposa. No es algo que solamente tenga que hacer los pastores de la casa, el liderazgo. Es algo de todos los santos. Y si hay algo que se nos robó en el siglo III, no te quiero aburrir con historia, pero busca un tipo llamado Constantino, que sacó a Dios de las casas y lo llevó a templos. Hizo santos los templos, quitando la santidad de la casa. Se robó el pan, el alimento de verdad, en esas mesas de Roma que ardían por fervor. Quitamos a Jesús de la mesa. Y esta noche, aquí en Guadalajara, Jesús va a volver a partirse en medio nuestro. Yo no quiero prometerte algo que vos no estés dispuesto a hacer conmigo. Muchas veces pensamos que los que estamos acá arriba debemos ser intachables y sin defectos. Pero quiero contarte, también tenemos procesos. En oportunidades sufrimos dolor. Como vos. Y es necesario que podamos valorar aquello que sufrimos. Quiero contarte cómo Dios me contó que debía ser la verdadera comunión. Jesús mismo dijo, ustedes son los que compartieron conmigo mis pruebas, dijo Jesús. Por lo tanto, yo en el reino que mi Padre me dio, les asigno un lugar en mi mesa. Jesús tiene una mesa en su reino. Y aquí pone un nombre. Lo que amo de las mesas es que no hay segundas filas. En las mesas todos tenemos acceso a lo que el Padre sirve. Y no es la mesa del apóstol Félix. Es la mesa de Cristo la que hoy se está presentando aquí. Donde todos nosotros tenemos un lugar en la mesa y vuelve a hablarse del sacerdocio de todos los santos. Pero no quiero empezar por el final. Si tal vez sos como esa viuda de Sarepta, hoy te pido ese último voto de decir, hey, Señor, si algo vas a hacer, no sé quién es este peladito que vino, que habla raro, pero hay algo en el ambiente gobernando que tiene que ver con un espíritu de sabiduría, de entendimiento,
que está con sus tijeras listas a punto de cortar velos. Y esto tiene que ver con tu proceso. Yo no sé qué sufriste en tu vida. Y tiene que ver con el mío. Hechos 2:42 es la base de nuestra iglesia. Después de ese derramamiento del Espíritu Santo, empezaron a vivir de una forma increíble. Ellos empezaron a entender lo que había de Cristo en personas. Y se dedicaban continuamente a escudriñar, a amar la palabra de Dios, las enseñanzas de los apóstoles. Hoy hemos hablado cuál era esa doctrina en la cual permanecían, pero también permanecían en la comunión. Comunión no es solo sentarnos en un sitio a comer. Comunión no es la charla que vas a tener cuando esto termine ahí afuera. Comunión es que nuestra común unión sea algo, en este caso, Cristo. Quiero decirte, esta iglesia no es de los pastores, es de Cristo. Y quizá me arriesgo a que no me inviten más. Voy a pasar ese riesgo. La iglesia no es suya, apóstol, ha dado su vida por esto, pero hay uno que lo compró. La iglesia no es mía, yo soy un amigo del novio y vengo simplemente a exponer. ¿Por qué no imitamos y no salimos de ese aposento alto? En donde yo estoy lejos, estamos intentando vivirlo, pero estamos un poquito lejos. Dicen que compartían todo lo que tenían. ¿Se imaginan eso? ¿Sí? Dame tu cuenta de banco. Uy, ahí no te metas. Bueno, pero ellos sí compartían todo lo que tenían. Si había alguna necesidad, vendían. Si alguien tenía 2 carros, 3, 2 terrenos, 3 casas, vendían lo que tenían. En Córdoba todavía no estamos ahí. No nos vayan a visitar con esa expectativa, por favor. Aunque fueron... No voy a hablar de los del río que viven en el mar. Se comieron todo en mi casa. Y ellos están viviendo la iglesia de Hechos, ¿no? Porque Toño me dio el auto malo a mí y él se llevó el auto bueno y disfrutó de mi casa y está bien, estamos intentando vivirlo. Desde entonces no lo volví a invitar. Pero quiero decirte algo que dijo Jesús. Y quiero entrar en este tema a contarte y a mostrarte cómo Jesús me lo indicó a mí. ¿Cómo es que es la comunión? ¿Cómo es esta común unión? Recién estuvimos hablando de doctrina. Luego estuvimos hablando de la oración. Ahora vamos a inaugurar esto. ¿Cómo permanecía la iglesia primera en comunión? Quiero decirte, las heridas del pasado ya no van a formar parte de lo que cuentas cada vez que te encuentras con alguien nuevo. ¿Viste esas personas que te encuentras y te cuentan todo su pasado sin que tú le preguntes? ¿Me pasa a mí solamente? Y de repente abren toda su vida y todos sus dolores, porque es necesario que el cuerpo sane al cuerpo. Pero ¿cómo hacemos para entender nuestros procesos? ¿Será que vivimos lo que vivimos? Y yo quiero aterrizarlo, como decía el pastor Félix, acá cuando estábamos los 4, yo quiero aterrizarlo a la persona que vende verduras y que reparte correo.
quiero que, no sé a qué te dedicas, pero quiero que lo llevemos a nuestro diario vivir. Quiero que esto de la comunión con Cristo sea cotidiano, porque creo y enseño que la iglesia no es este sitio ni este lugar, sino es lo que sucede entre reunión y reunión. Iglesia no es un sitio, es un estado de gente que fue comprada. Por lo tanto, yo quiero pasar con esta breve introducción a cómo Dios me lo explicó. Yo no sé si estoy haciendo bien, pero me voy a venir para este lado. Yo estaba en mi cocina viviendo un montón de injusticias. A vos no te pasó nunca, me pasó a mí. Y esos momentos en que uno... Qué bonita que está la mesa, no la había visto desde acá. Y esos momentos en que uno hasta pierde el control hablando con el Señor y le habla de tú a tú, ¿no? Se arriesga a tener una conversación un tanto atrevida con el Señor. ¿Alguna vez te pasó estar pidiéndoles explicaciones al Señor? Así que no sé por qué me pasa esto. ¿Ah? Y el auto que se compró, voy a seguir con el ejemplo del apóstol aquí. Y el auto que se compró, el líder de oración. Y yo aquí, que si quiero comer pan, lo tengo que hacer. Y un poquito parecida era mi charla con el Señor. Estaba un poco abrumado. Yo me sentía que era el único que trabajaba, que era el único que en mi iglesia pagaba el precio. Y de repente yo le empecé a decir al Señor todo lo que yo había sufrido. Yo no sé si hay alguna imagen del proceso del trigo. ¿Había imágenes? Miren, vamos a hablar del trigo. Pero el iPad está bien. ¿No? Se rompió. Perdón. Sí, pero yo no fui, fuiste vos. El más guapo de la familia ahí. Me dijo que lo diga. Sí, gracias. Perdón, me dijo él que lo diga. Y de repente yo me imaginaba el trigo y todo el proceso del trigo. A ver, ¿quién se identifica con esto? El trigo estaba en primer instante. ¡Wow! ¡Qué video! Después pásamelo, José. El trigo estaba en el campo y los rayos del sol lo visitaban. ¿Nos ponemos poéticos un poquito? Y de repente el aire lo amacaba. Pero de repente pasó una trilladora. ¿Se dice igual acá? La máquina que trilla. Y lo arrancó. Y el trigo dijo, ¡oh! Estaba en el campo. ¡Quieto! ¿Qué pasó acá? Y de repente unas máquinas empezaron con un proceso que empezaron a hacer del trigo algo que ni siquiera el trigo sabía que esa forma podía tomar. ¿Cuántos sienten que en algún proceso de su vida a lo mejor eran trigo y después de tanto sufrimiento, después de tanta prueba, terminaron hechos polvo? ¿Cuántos? Y el proceso es arduo. Y era así, wow, me está sorprendiendo las imágenes que sacaron los chicos. Un proceso de molienda, de tamizado. Un proceso, ¿para qué? Para terminar en un paquetito en el supermercado. Para terminar en una góndola, ¿se dice aquí?
en los estantes del supermercado, para que le pongan precio, para que otro ponga el valor de tu sacrificio, precio. ¿Cuánto sale un kilo de harina? No sé. Eres guapo, pero de precio no sabes. 20 pesos. No, 30 estás comprando caro. Acá lo consiguieron a 20. Cada uno cuida su economía como quiere. 20, yo compro con usted. ¿Sí? Algunos 18. Le ponen precio a tu proceso. Alguien se anima a decirte cuánto vales por lo que viviste. Y está bien. Marca de una harina: Maseca. No se enojen, la marca que ustedes quieran. Sí, volvamos al tema. ¿Tenés uno ahí? Me intriga saber para qué traes una. Ah, vos preparaste, no te había visto. Pásamela. Claro, digo que me voy a la iglesia, llevo la harina, mami. Espuma de Chapala, ¿sí? Y de repente esto termina en un supermercado y viene alguien y lo compra y solo está el dibujito de lo que eras. Y ahí esperas. Si eres de mi casa, esperas mucho tiempo en un paquete. Se cocina poco en casa. No, mi esposa es una genia. Saluditos, mi amor. Y de repente esa harina procesada, fue hecha polvo, se olvida en un rincón de la casa. Alguien le puso precio, alguien lo pagó ese precio, pero la harina sigue ahí. La harina, no sé si los argentinos tenemos esa fama por acá, pero la harina un tanto altiva se reúne con los suyos. No me gustó su risa, hermano. Se reúne con los suyos, ahí con los elementos, porque el cocinero, que le ve un poquito cara de Cristo, pone todos los elementos en la mesa. Y la harina está feliz. Y empieza a contar su historia. La harina cuenta: yo estaba en los campos del rey. El aire me visitaba. El sol me alumbraba. Los pájaros revoloteaban alrededor mío. Era un poquito egocéntrica. El trigo. Pero si tú supieras lo que yo era un grano de trigo. No era polvo. Sé que ahora el rey me trajo a su cocina. Evidentemente, llegó el momento de mi gloria por el proceso vivido. ¿Te suena, iglesia? Con razón, el pastor no me había visto en la cocina, pero ahora valorará mi proceso y me pondrá a ministrar. Aleluya. Creemos como harinas que el proceso nos da alguna ventaja por sobre el hermano. Y nadie niega tu proceso. La pasaste duro y te compraron por 20 pesos. Pero de repente, ese quebranto, esa humillación vivida es interrumpida, esa historia es interrumpida por un elemento más: el aceite de oliva. Y si creíamos que era argentina la harina, la aceituna cuenta su historia. Y dice: a ver. Harinita, pará, chiquita. Polvo,
¿Querés que te hable de procesos? A mí me sacaron el cuero. ¿Se dice así aquí cuando hablan mal de una persona? No. ¿Metí la pata? No dije nada. Uf. Por un momento me asusté un montón. Sacaron mi corazón. Pongan play. Me metieron a la máquina. Me procesaron. Ya no me reconozco. De repente era un fruto ahí gordito, lindo, en un olivo. Pasaba la gente y decía, wow, qué aceituna, gordita así como yo. Y de repente ahora, vos me estás contando tu proceso, que te hicieron polvo. ¿Sabes cuántos polvos como tú hay? ¿Cuántos procesos como el tuyo? Y la aceituna empezó a contar su proceso desde el dolor de la comparación. Dijo, ¿vos me hablás de procesos a mí? Este jugo que hoy soy, llamado aceite, yo no sabía lo que tenía adentro, hasta que fui apretado. ¿Y saben qué? Elementos de la mesa se empezó a poner un poquito prepotente. ¿Saben qué? Todo ese proceso en la Biblia, ¿o no, maestro? Y empezó el primero que se atrevió a hablar con Cristo, el cocinero. Me comparan con la unción. Aceite. ¿Con qué ungen? ¿Con harina? No. Ungen con aceite. ¿Por qué? Por el proceso. Pregúntale al pastor si nos quiere ungir con harina. Y de repente, Cristo se pone serio. Estoy cambiando los planes, perdón, pero está muy lejos. ¿Allá? ¿Sí? Gracias. Y de repente, el aceite dice, yo voy a ser el primero, porque soy símbolo de unción. Wow. Y de repente es vertido. Y el aceite mismo, mientras estás con nervios, ¿no? A ver si voy a manchar algo. No manches, dice. No, pero de no manchar. No me haga decir palabras, Juanca, por favor. Hola. Y de repente ese proceso era como el único en la mesa del que amasaba, del rey. Y él se sentía tan importante. Y el cocinero dijo, ahí va el agua de vida. Uy, hubo un choque ahí, ¿eh? Hubo un choque porque uno se sentía ungido. Se sentía que su proceso valía más que el resto. El otro se creía agua de vida. Dice, aceitito. Uy, saltó el agua. Aceitito, agua de vida. Cristo. Soy la plenitud. Uno más argentino que otro. Y de repente la harina dijo, así no es la comunión. ¿Nos ven? No se pueden unir. Son agua y aceite. Uno se cree la vida y otro se cree la unción. Y fue entonces, se asustaron todos, ¿eh? Yo también. Fue entonces cuando Jesús tomó la harina
y empezó a juntar procesos. Y de repente, al estar tan juntos, se empezaron entre ellos a pelear. Pero ya era una cosa media rara, porque cada vez menos se escuchaban las voces individuales. Porque uno decía, no, yo soy el aceite, no con la harina. Hechos 1, las lenguas. Y de repente, aquel que amasaba empezó a apretar con fuerza. Y cada vez se veían menos las individualidades. Jesús agarró la sal antes que hablara. Yo soy la sal del mundo. Usted se ríe, pero el Señor me dio nombres. Yo era la aceituna, me creía. Pero de repente, aquella persona que yo juzgué, que era el agua, yo no me podía juntar con ella. Porque no merecía ella. No había sido procesada, había salido de una canilla, de un grifo. Y Jesús empezó a amasar de tal manera. Y me empezó a contar. Y yo, mientras me daba cuenta de lo que yo estaba haciendo, te prometo que no soy cocinero. Esa vez lo hice por necesidad. Y él me empezó a contar de todo su proceso. Y ahí me regaló ese versículo. Ustedes son los que compartieron conmigo mis pruebas. ¿Se trata de él? Solo de ti. Ya bien, ¿por qué no soy el que canto? Toma tu lugar. Bien las proporciones, gracias. Y de repente ya no hubo aceite. De repente ya no estaba el agua. De repente no había harina. ¿La ves? ¿A la harina? ¿Al agua? ¿Al aceite? ¿Me crees que están acá? Sí, lo puse ahí, créeme, por favor. Vos que te dedicas a los ojos, lo viste, ¿no? Esto es la iglesia. La iglesia es algo que no podés experimentar solo. O esto no es la iglesia. A ver, déjame pensar mejor. Porque cuando Cristo empezó a amasar con fuerza, quiero invitar a dos amigos míos que puedan venir, quienes quieran. No voy a mencionar que sea Tonio y Juanca. ¿Y por qué no Fabio? ¿Por qué no Fabio? Sí, ven, vení. Por favor, toma tu lugar en la mesa. Nuestro próximo entrenamiento se llama así. Toma tu lugar en la mesa. De este lado, por favor. Bienvenido a casa. Por favor. Sí, toma tu lugar. De este lado, por favor. ¿Sí? Pero sentate. Después charlamos en el hotel porque estamos justo predicando acá. Si quiere charlar conmigo ahora, Fabio. Preguntaba cosas teológicas, esas que yo les sé explicar. Bueno, Juanca, quiero que tomes eso, que no mires a Fabio.
que no mires a Toño y que hagas la forma que debería tener la iglesia, ¿sí? Por favor. ¿Puedes hacer lo mismo? No mires lo que va a hacer Juanca. Sí, y ahí te traduce él. Yo confío en tu criterio, ¿sí? No sé qué forma para ustedes debería tener la iglesia, ¿sí? Sí, después te quiero preguntar la teología de Jesús nos mete en su mesa. Jesús nos da la masa. Jesús nos hace parte de su cocina. Y nos falló el horno. Pero antes que eso suceda, quiero decirte que me intriga mucho la forma que le vayan a dar a la iglesia. Y le estoy dando como un poquito de tiempo. Y tranquilos, estamos terminando. Nunca me creas. Pero en los próximos segundos no te veo muy ahí, Tonio. Estás recibiendo. Recibí rápido, mi amor, que están las personas. Claro. Perdón, es algo interno entre nosotros. Por eso no invité al resto, porque no las conozcan, a lo mejor se ofenden, pero ellos no importa si se ofenden, digo. ¿Cuántos saben que Dios quiere moldearnos? Él quiere hacernos a su forma. Y yo invité a amigos. Imagínense si invito a un bautista, a un presbiteriano y a un... Eso sería una guerra ahí en la mesa, ¿no? Pero en la mesa del reino vamos a estar todos sentados juntos. Y yo ya no voy a demorar tanto. Quiero... Dame revelación en este momento, Señor. Juanca, ¿qué hiciste, Juanca? ¿Qué es eso? No sé. Yo tampoco, por eso. A ver, Juanca. Bueno, para Juanca, esta es la iglesia. ¿Sí? ¿Qué es? Una casa. Una casa y está la familia adentro. Claro, es vivo, hice la familia adentro para que no se vea. Para Juanca es una casa, la iglesia. Y todos los elementos, el fruto del proceso, etcétera, es para... Bien. Fabio tiene esta revelación de iglesia. ¿Sí? Le falta la boca, pero... Muy bien, Fabio. Muy bien. Tiene ojos y boca. Sí, un profeta tiene que hacer con ojos y bocas, siempre. No sé si es Tutankamón ahí, pero... Para Fabio es un cuerpo. Te quiero preguntar, ¿está mal lo que Juanca hizo? ¿Una iglesia puede ser un hogar? Sí, estamos para preparar casa para el Señor, ¿verdad? Sí, y ahí empezamos a meterle teología, ¿sí? Y bueno, el Señor nos dijo que preparemos casa para el Señor. Y Juanca empieza a armar toda una doctrina alrededor de... Le estoy dando más tiempo a Tonio, que no había hecho nada. Toda una doctrina alrededor de su revelación. Pero viene Fabio enfadado y dice, no es una casa. No tiene que ver con familia. Yo no sé si Fabio trae unas heridas o algo. Tiene que ver con la relación de la persona de Cristo.
wow, y eso vende más. El marketing se puede usar de una manera diferente. Mercadotecnia, merch. Sí, la pastora Paola me está enseñando palabras nuevas. Con la pastora Gladys, que solo hablan de... Hoy me dijeron que estaba mal vestido, me fui a cambiar. Eso no tenía que decirlo. Merchandising. ¿Alguien conoce la palabra merchandising? Mercancía. Bueno, sí, no, es para otra charla, chicos. Y de repente hay dos que se empezaron a pelear por formas. De repente hay dos que de los mismos procesos, de la misma sustancia de masa, hicieron cosas diferentes. Y entre ellos se empiezan a pelearse. A ver si realmente la iglesia debe ser una casa o debe ser un reflejo de la persona de Cristo. Y Fabio empieza con toda una teología verídica, sacados de la palabra. Pero toda una teología y una visión, unas gafas que lo ven de esa manera. ¿Está mal, Fabio? No, es su visión de lo que una iglesia debería ser. Pero luego aparece el tercero en discordia. Ya te di mucho tiempo, hermano. No sé qué hizo. Tú tiras la revelación así y yo digo que vos hiciste eso, ¿sí? Es un plato donde se sirve el pan de vida. Bien, no, pero me mirás como diciendo, mirá qué revelación que te estoy dando. Sí, pero este es el pan. Pero bueno, está bien. Bueno, es Toño, ¿no? O sea, Toño siendo Toño. Bien. Y eso pasa. Nos dicen que es un plato y no, es claro, un plato, ¿no? Es obvio. Me lo encuentro en la calle y digo, mira qué lindo plato. Un plato hondo para servir el pan. ¿Qué sucede? Hoy el Señor nos está requiriendo algo a toda la iglesia. Hoy el Señor está volviendo a la mesa como cuando los niños jugamos a veces cocinando con los papás. El Señor nos dejó manipular un poquito la masa, jugar un poquito con las formas. Es que esto no se trata de formas, se trata de esencia. Se trata de la verdadera sustancia de quién somos. Eso es comunión. Elementos procesados, porque con una aceituna no puedo hacer pan. Con un manojo de trigo es imposible hacer pan. Por lo tanto, amigos, hoy yo los invito a que pasen por acá, que se levanten, que puedan traer el pan. Por favor, traigan el pan, no el plato. Sí, trae el plato también, está bien. Y así es la iglesia. Y Juanca, te pido que puedas entregar tu forma. Lo que tú crees que es iglesia, entrégalo al Señor otra vez. Fabio, lo que tú piensas que la iglesia debería ser, entrégalo al Señor otra vez. Sí. No lo quieres lastimar, ¿no? Tranquilo, Jesús lo va a destruir ahí. Gracias. Sacó la cabeza del cuerpo, o sea, ya esto es... Tonio, ponelo ahí. Ponelo. Gracias, Tonio. ¿Qué sucede ahora? Jesús está enseñándonos otra vez que no son nuestras formas. Por lo tanto, por ahí pusieron toma tu lugar abajo. No venimos a contar lo que bien lo hacemos en toma tu lugar.
De hecho, creemos en la tormenta eléctrica, decimos. Primero viene la luz y luego el estruendo. El Señor nos está contando que Él quiere unirnos. No es unicidad, no es que todos seamos lo mismo. Es que todos sirvamos para una sola cosa. Y el Rey nos toma en sus manos, disuelve nuestras formas. Las individualidades ya estaban resueltas. Judas, según el Evangelio de Juan, pudo haber participado del pan en la última cena, pero es muy posible que haya comido el pan y se haya marchado antes del pacto, antes de la copa. Esto abre un debate, ¿no? Porque ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas hablan expresamente de esto. Pero Judas pudo haber participado del cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Todos podemos ser pan con nuestros procesos, tomar la forma del maestro, pero si nos quedamos ahí, lastimosamente puede venir alguien y darnos la forma de la moda que siga. Y ya no será toma tu lugar. Si nos toman ustedes a nosotros como moda, no creemos serlo. Vendrá otro ministerio, vendrá otro pastor y les dirá cómo realmente es el Evangelio. Pero Jesús, en la última cena, tomó el pan y Él hace 4 capítulos atrás había dicho: yo soy el pan de vida. Y yo creo que Guadalajara va a empezar a tomar la forma de ese pan de vida. Pero quiero decirte una sola cosa más. Es necesario que juntos, hablando de tribulación, hablando de procesos, no es necesario solamente tu proceso individual, sino que juntos podamos entregarnos a ese horno que termina por fin, porque estoy todo aceitado y perdón, el micrófono también lo está. Termina de disolver cualquier individualidad y ya deja de ser masa para empezar a ser un pan. Un pan que ha pasado por el horno y tal vez por querer manipular las formas todo el tiempo, nos hemos olvidado del último proceso: compartir pruebas juntos. Y tal vez los principios de dolores son como la puesta en marcha del horno. ¿Se acuerdan aquellos en medio de Babilonia, los amigos de Daniel? Yo creo que eso fue profético para este tiempo. Me tenés que dar eso, pero después hablamos, porque estoy predicando ahora, pero qué increíble. Hay un proceso de cocinado, hay un proceso de horno, en donde termina de morir. Miren qué dice Juan 12:24. Muchos lo usan para la prosperidad, pero yo lo uso para la comunión. Dice así: si el grano de trigo, si el grano no cae en la tierra y muere, ¿dice que no lleva fruto? No, dice queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Vine a decirte algo. Muérete. Te sonrío, pero no sé cuál va a ser tu respuesta. ¿De qué predicó el pastor esta noche? De que nos muramos. Pero aquí está la noticia. Si no caes en tierra y mueres, te vas a quedar solo. Como yo en el metro, rodeado de personas,
pero sin haber entregado mi proceso, me quedo solo. Morite, sé parte de una iglesia gloriosa. Decidamos juntos a entrar en el horno para que pase como camino a Emaús. En Lucas 22, Jesús contando todo desde Génesis. Le contó el Pentateuco, le contó los poéticos y le contó los profetas a esos dos caminos a Emaús. Y Jesús paseaba con ellos dos y de repente hizo como que se iba. Se hizo el distraído Jesús y dijo: me quedo, porque era necesario que Él tome el pan, que Él agradezca. Si Jesús agradece por algo es porque tiene valor. Gracias, Padre, porque esta iglesia en Guadalajara decidió ser pan, no solamente en procesos individuales acá. Han decidido pasar juntos por el horno de fuego. No solo quieren estar en YouTube, Padre. Vienen a las 3 de la mañana y a las 5 a rendirse a nosotros. Quieren levantar altares en toda la ciudad. Gracias por este pan. Y entonces, en medio de la ciudad, ahí, con esos dos caminos a Emaús, Jesús da gracias y parte el pan. En ese momento, gracias. En ese mismo momento, los ojos de los discípulos les son alumbrados y reconocen a Jesús. No ha reconocido Guadalajara aún a Jesús porque no hemos tenido el entendimiento de que hagan esto en memoria de mí. Era evangelístico también. No era solo estar moralmente juntos, porque nosotros no decimos palabras obscenas, porque nosotros no pecamos, porque nosotros adoramos juntos al Señor. Pero nos hemos olvidado de partir el pan. Y es que entramos en nuestras congregaciones y encontramos puras masas crudas. Gente que no está dispuesta a ser procesada, que no está dispuesta a ser vulnerable, a decir: me pasó esto. Quiero decirte, Juanca hace parte de una familia, Fabio también en otro idioma. Hace parte de una familia que hemos decidido que estamos muertos porque no queremos quedarnos solos. Hemos decidido sufrir con Él sus pruebas para manifestarle a Él. Porque quiero decirte, Guadalajara, que la ciudad sigue gimiendo por la manifestación de los hijos. Y que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Y cuando participamos del pan, del vino, cuando hacemos que el pan completo entre en nosotros, se cumple, y con esto termino, se cumple 1 Corintios 11, 27. ¿Lo podemos poner en pantalla, por favor? 1 Corintios 11. ¿Este es el 27? No. Perdón. Aquí hay algo.
que yo descubrí hace muy poquito. Pablo está enseñando sobre la Santa Cena y dice: de manera que el que coma del pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Me detengo un ratito. Si en vez de perseverar en la verdad, perseveras en seguir ocultando tu pecado, perseveras en seguir todo lo que uno oculta, es ocultismo, en seguir tapando tu error y no dejando que la vulnerabilidad actúe como en Santiago 5. Algunos están enfermos, incluso duermen, porque no confiesan sus pecados unos a otros. Tenemos que volver a practicar esa comunión que es sana. Pero fíjense que dice el 28. El 28 dice así: por tanto, examínense cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Pero te quiero, de verdad, termino con el 29, no me creas. El 29 dice: porque el que come y bebe, ¿saben qué dice ahí? Tenemos una tarea. Discernir el cuerpo es saber qué parte de Cristo se te fue entregada. Eclesiastés dice: he puesto eternidad en el corazón del hombre. Hay un pedazo de Cristo, el más guapo, quedó aquí. Hay otro pedazo de Cristo que reposa acá. Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a la multitud. No, lo dio a los suyos. Y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. El proceso de cada uno de nosotros, pasado por el fuego, tomando su forma. Así vale la pena sufrir. Porque ahora adentro, cuando yo como de su cuerpo, como del proceso de Juanca, como de tu proceso. Por lo tanto, mi cuerpo es fortalecido. El cuerpo es partido. Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a los suyos. Tomen, coman, hagan esto en memoria de mí. El hagan esto en memoria de mí tiene que ver no solamente con participar de la Santa Cena, sino ser partícipes de la revelación de qué es pan. Pero no nos quedamos simplemente con comer a Cristo. En momentos como estos, si yo voy a pedir a los pastores, yo no sé cómo podemos ya preparar. Ah, la tenés ahí. Cada uno tiene su copa ahí. ¿Sí? ¿A alguien le falta? Levanta la mano si a alguien le falta, por favor. Yo quisiera invitar a todos los que hemos participado y a los chicos, para que esto no sea simplemente el fin de una predicación. Yo quiero que participemos de Cristo. Y yo quiero que tomes esa copita. ¿Sobra una por ahí? ¿Estará la mía? Ahí está, ahí está. Quiero que hagas esto. Con mucha educación puedas abrir así y puedas compartir con la persona que tienes al lado. Que puedas darle el pedazo que supuestamente te tocó a vos. Busca una persona y dásela. No lo agarres vos con tus manos porque puede dar cosita, ¿no? Abrilo así y deja que el otro se sirva de Cristo. Mira, no lo toqué. Toma, vos sí ya lo tocaste. Bueno, no importa. Confío en tu... Ahí va.
¿Qué estamos haciendo con la pastora? Ella ahora está teniendo el pedazo de Cristo que me tocó a mí. Jesús partió su cuerpo, dice: este es mi cuerpo que por ustedes yo parto. Hagan esto en memoria de mí. Y de repente se empieza a disolver quién es el pedazo de deidad cuando yo lo parto otra vez y lo vuelvo a dar. Y de repente yo no sé quién lo cambió contigo. Tú ya sabes que ese era el de tu esposa, pero lo vas a cambiar de vuelta. Yo no sé a quién le tocó esto, pero cuando yo participo del cuerpo, yo estoy comiendo, estoy absorbiendo. Eclesiastés, deidad. Dios puso deidad en el corazón del hombre, puso eternidad en el corazón del hombre. Por lo tanto, ese pedacito por tercera vez lo vamos a intercambiar. Ya lo comiste, ¿verdad? Bueno, me va a tocar un cristito, digamos, más chiquito. Gracias. Yo ya perdí la cuenta dónde quedó mi pedazo de pan. Aquel pedacito de pan que me habían dado, aquel que me había tocado, porque Él reparte dones como quiere. 1 Corintios 14. Yo les voy a pedir que después de compartir no se cuente el testimonio de vida. Es compartir el pedacito de pan nomás. Yo no sé dónde el pedazo que me tocó a mí se perdió mi gloria por ahí. Esto de los procesos, este pedazo de Cristo que vengo a compartir, no sé, yo se lo di a la pastora se lo habrá dado a alguien, ese alguien se lo habrá dado a otro alguien, porque por lo menos 3 veces pasó. Hagan esto en memoria de mí. Lo que hace es repartir quién es Cristo en nosotros. Y cada vez que nos juntemos, la comunión nos va a recordar que Él sigue revelándose a través de tu hermano. Yo descubrí en Edu cosas que quiero para mí. Y simplemente tu generosidad y tu amor me hicieron ver a Jesús en vos. No predicaste, no abriste una revelación extraordinaria. Me compartiste lo que había dentro tuyo. Y eso... Han estado con personas que dicen de repente: wow, quiero estar más con esa persona. Disfruté tanto. Han ido de visita a alguna casa o han recibido a alguien en su casa y han dicho de repente: wow, volvámoslo a hacer porque de verdad estuvo Jesús en la mesa y no nos habíamos dado cuenta. Eso dijeron los 2 de Emaús. Jesús estuvo a la mesa. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos contaba las escrituras por el camino? Quiero decirte, Él se hace fuerte en tu debilidad también a través del cuerpo. Hemos mutilado el cuerpo. Hemos hablado y cantado de la belleza de su rostro, pero hemos despreciado su cuerpo. Y hay belleza en su rostro, pero también en su cuerpo. Que vuelva en esta noche la conciencia de que en su cuerpo hay belleza y hay deidad. Que venga en esta hora. Yo invité a los chicos, si pueden venir los